Y me fui específicamente a Madrid porque ahí había algo que llamaba maestría en economía de la escuela austríaca. Para mí es todo muy, muy loco lo que está pasando hoy, porque bueno, yo fui a estudiar a personas que sabía quiénes eran, conocía sus ideas, pero era un pensamiento que siempre fue bastante pequeño, digamos, contracultural. Sí, se está atrasando el tipo de cambio real, está cayendo el tipo de cambio real, sí, pero desde niveles muy altos. ¿Por qué estaba en niveles tan altos el dólar? ¿Por qué había subido tanto más que la inflación? Porque nuestras políticas eran malísimas. Lo que es muy curioso y interesante de la coyuntura actual de este momento es que la diferencia entre el oficial y el paralelo es muy chica. Vos podrías eliminar el cepo mañana y decir no hay más restricciones y no hay una devaluación importante. Acaba de llegar y arrancamos con nuestra entrevista. Lo tenemos acá, yo lo anuncié un montón, lo anuncié todo el programa, así que le vamos a dar la bienvenida a Iván Carrino. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer recibirte acá. No sé si tengo que hablar más a ver, pero acá. Se escucha bien, dice el Pela. Sí, no, bueno, acá te conocen, sos amigo del canal. Hablaba con Claudio Slotnick recién, claro. Le conté que venías, me dijo, es un genio, tiene todos los números en la cabeza. Me voy a quedar viendo la nota, pero a mí me gusta cada vez que viene una persona, un invitado, que se presente, que nos querés contarnos. Bueno, sos consultor, sí, investigador, profesor, todo. Contanos todo tu background para arrancar. Bueno, soy Iván Carrino, desde chico que me interesan los temas económicos, desde la época que estaba en el colegio, así que decidí estudiar administración de empresas en su momento, sí, en el año 2004, que arranqué la facultad, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me gradué. Después trabajé un poco en finanzas, pero bueno, como te decía, a mí me interesaba mucho la economía, así que en ese momento, en el año 2011, decidí irme a estudiar una maestría en España y me fui específicamente a Madrid porque ahí había algo que llamaba maestría en economía de la escuela austríaca, cosa que ahora parece algo como bastante más difundido, ¿no? Pero imagínate que en el año 2011... ¿no? Claro, o sea, de repente, para mí es todo muy, muy loco lo que está pasando hoy porque, bueno, yo fui a estudiar a una escuela, yo fui a estudiar a personas que sabía quiénes eran, conocía sus ideas, quería profundizar en ellas, pero era un pensamiento que siempre fue bastante pequeño, digamos, contracultural, ¿no? Estas eran las ideas de la escuela austríaca, o sea, que en general, para no generalizar a todos, pero bueno, en general han sido más liberales que los liberales, digamos, ¿no? Como discutiendo. En muchas cuestiones la escuela austríaca es bastante ortodoxa, comparte mucho con cualquier economista ortodoxo, digamos, pero en otras cosas ha sido más contestataria y revolucionaria, ¿no? Pedir la eliminación del Banco Central es una propuesta un poco propia de algunos autores de esa corriente, y bueno, es como, estás más... ¿Te representa esa propuesta? Sí, a mí siempre me gustó, pero bueno, con el tiempo me fui volviendo un poco más, ¿cómo te diría? Pragmático, tal vez. O sea, estoy en una Argentina donde cuando empecé a trabajar en economía, que fue un poco al volver de España, ahí abandoné las finanzas, me puse a trabajar en una ONG en la parte del análisis económico de coyuntura macro, digamos. Bueno, entonces, ya en ese momento éramos uno de los países con más inflación del planeta, 25%. Después, bueno, 80, 100, 200. Y estamos hablando de que pasaron 12 años, digamos, 2012 empecé a trabajar en la Fundación Libertad y Progreso, estamos en el 2024. Empecé, ¿por qué me volví más pragmático? Porque veo la realidad. Entonces digo, bueno, ok, eliminar el Banco Central seguro que termina con la inflación, ¿no? Porque, bueno, tenés el caso de, no sé, Ecuador o Panamá, que no tienen Banco Central. Pero también elimina la inflación el Banco Central de Chile. Entonces ahí empecé a decir, bueno, a ver, podés bajar la inflación con propuestas ultra radicales, pero también con propuestas que ya sabemos que funcionan, que más o menos tienen todos los países. Los países no tienen problemas de inflación. Argentina tiene problemas terribles de inflación, ¿no? El tema es cómo garantizar la independencia del Banco Central. Recontra, siempre están ese debate buenísimo e interesante. Ahí tienen un punto a favor, si querés, los que proponen eliminar o dolarizar, o en el caso europeo, no sé, tercerizar la moneda en un banco central común de muchos países, ¿no? Ahora, es loco que vos decís, ¿cómo se garantiza la independencia del Banco Central? Bueno, no lo sabemos mucho, pero se ha logrado, ¿no? Es decir,
Chile tiene un banco central independiente. México. Brasil, hace poco, cuando asumió Lula, por lo menos por los primeros meses, hubo ahí un lío que Lula quería, si fuera por él, que bajara la tasa del Banco Central de Brasil, y el presidente del Banco Central decía, no bajo la tasa, tengo que bajar la inflación, así que mantengo la tasa alta. Entonces había una puja, bueno, ganó el presidente del Banco Central. Terminó bajando la tasa una vez que él decidió que ya era momento porque ya había bajado la inflación. Y de hecho, hoy en día están bajando la tasa de interés prácticamente en todos los países de América Latina porque lograron vencer a la inflación, no porque vino el presidente a decir, bajen la tasa que quiero estimular la actividad económica, claro, como suele ser el caso, ¿no? O bajen la tasa, o impriman más dinero porque tengo que financiar el déficit. Claro. Eso dejó de existir. Literalmente hay muchísimas restricciones legales en varios de nuestros países vecinos para que el Banco Central no pueda financiar al Tesoro. Entonces vos empezás a ver eso y decís, bueno está buenísimo eliminar el Banco Central, pero no es lo único. Viste que quiere crear un proyecto de ley que pene a todo el que emita. Sí. ¿Vos qué opinás sobre eso? Bueno, es muy loco porque esa idea la toma Milei de un autor que es abogado y juez, ex juez de la Nación, se llama Ricardo Rojas, que era juez penal, y que se dedicó mucho a las cuestiones del derecho, obviamente siendo abogado, desde una perspectiva austríaca, digamos, ¿no? Y yo fui a la presentación del libro porque fui invitado a presentar el libro, o sea que lo leí antes de ir a la presentación para hacerle algunos comentarios. Y yo lo que decía es, bueno, mirá, mandar preso a alguien por estos temas no ha pasado, no lo conozco, no lo he visto. Así que me parece que es un poco como radical y entrar en terrenos desconocidos. Pero sí, hacia el final de mi comentario, digo, ahora, fíjate vos que yo no sé si alguien fue preso en Chile por financiar al Tesoro emitiendo dinero, pero hay una restricción constitucional para que eso no se haga. Entonces, no sé cuáles son las penas, pero existe un límite en la Constitución que dice el Banco Central no puede emitir para financiar al Tesoro. Así que va un poco en la misma línea, ¿no? Digamos, es un poco distinto por decir, bueno, vamos a poner 3 años de cárcel, no sé qué. Yo no sé cuál es la pena en Chile, pero está a esa disposición y se ha cumplido. Así que el espíritu es similar, así que, bueno, está bien, va en la línea de lo que se ha probado que reduce la inflación. Así que, interesante. Sí, clarísimo. Quiero hablarte de una nota. Hace poco te hicieron una entrevista y hay una frase que me quedó, que sobresale, que dijiste, tenemos que acostumbrarnos a un dólar que sube menos que la inflación. Sí. ¿No? Es una frase más larga en realidad, dice, si hacemos las cosas bien, tenemos que acostumbrarnos a un dólar que sube menos que la inflación, lo que quiere decir que los argentinos vamos a aumentar nuestro poder de compra internacional. O sea que hay un montón de cuestiones que estoy diciendo, ¿no? Sí. Si hacemos las cosas bien es si el país inspira confianza, si el país baja la inflación, etcétera, ¿no? Entonces, retrotrayéndonos un poco para atrás, un dólar que sube menos que la inflación es bastante lo contrario de lo que pasó desde el año 2008 en adelante. O sea, en el 2008 el dólar se duplicó, la inflación fue 50%. O sea que vos tuviste 100% subió el dólar, 50% subieron los precios. Es decir, el dólar le ganó a la inflación. 2019, la película fue un poco similar. En el periodo de Alberto, la película es similar. O sea, el dólar se multiplica, pasamos de 60, lo entregó en 1000. O sea, subió mucho más de lo que subieron los precios. ¿Por qué? Porque la gente huye despavorida del peso, porque las políticas son inconsistentes, porque son inflacionistas, porque regulan demasiado, porque ponen cepo. Básicamente no generan confianza. Entonces, si vos generas confianza, pasa lo contrario. Y encima tenés la cuestión, que este es un dato interesante que si es difícil, preguntame de vuelta y lo trato de aclarar, pero dale. El tipo de cambio real en Argentina, o sea, el valor del dólar en términos reales, subió muchísimo desde finales de 2015, mucho más que en Chile, en Uruguay, en Brasil, ¿no? Entonces, cuando se habla de, no, la competitividad cambiaria, ahora el dólar sube menos que lo que suben los precios, se va a caer el dólar en términos reales, te están diciendo. Claro, pero se va a caer desde un nivel que está muy por encima de lo que está en países vecinos. Muchos dicen estamos atrasados. Claro, el famoso atraso cambiario. Hay una distorsión. La gente va, es barato ir a Chile, es barato ir a Paraguay. Sí, que tampoco están así porque si vos ves el IPC, el índice de precios del consumidor, que mide básicamente todos los precios de la economía, o intenta hacer eso, y vos lo dividís por el dólar blue,
todavía estamos más o menos, no sé, 20 o 25% por debajo que en el año 2017. Entonces, estamos baratos, estamos caros en dólares. Bueno, pará, depende de cuándo estás mirando la película. Entonces, lo que digo es, sí, se está atrasando el tipo de cambio real, está cayendo el tipo de cambio real, sí, pero desde niveles muy altos. Y de vuelta, ¿por qué estaba en niveles tan altos el dólar? ¿Por qué había subido tanto más que la inflación? Porque nuestras políticas eran malísimas. Viene alguien que dice, vamos a poner en orden las cuentas públicas, vamos a bajar la inflación, vamos a intentar privatizar empresas, vamos a intentar desregular la economía, permitirle al sector privado crecer. Automáticamente eso hace dos cosas. Una, que haya inversores del mundo que digan, che, tengo estos ahorros en dólares, los voy a llevar a la Argentina. Compro bono, compro acciones, compro títulos públicos. Eventualmente desembolso y me abro un negocio. Eso trae dólares, te baja el valor del dólar. ¿Sí? Y por otro lado, claro, como estamos tan baratos en dólares, nuestros salarios en dólares son muy bajos todavía. Los salarios del sector privado en dólares cayeron un montón desde la crisis del 2018. Estamos caros en dólares, que uno compara los precios en Argentina de los alimentos, que ahora están bajando algunos, pero digo, eran más caros muchas veces que países, bueno, Europa. Sí, pero ahí yo diría, cuidado con la selección de productos, porque, claro, todo bien, aparece un video de TikTok, agarran 7 productos y dicen, mirá, es más caro Argentina que España. No, yo no lo puedo tomar eso como evidencia creíble. Por eso te decía el IPC. El índice de precios al consumidor dividido el dólar blue. Bueno, discutamos eso. Por ahí no es la mejor metodología la mía, pero te juro que es mejor que ver un video de TikTok con 7 productos o con 25. Entonces, obvio, algunos productos van a estar más... Las zapatillas en Argentina son más caras que en Chile, por supuesto. Mucho, sí. Pero son más caras que en Chile ahora, eran más caras que en Chile hace 5 años y eran más caras que en Chile hace 15 años. ¿Por qué? Porque Argentina es un país proteccionista. O sea, ya no tiene que ver con el atraso cambiario, con el ajuste actual. Tiene que ver una cosa más estructural. Y ahí te pregunto, hablas de proteccionismo con este dólar barato o este peso apreciado. Abaratándose, apreciándose, yo diría eso, ¿no? O sea, digo, hay sectores que van a estar perdiendo frente a lo que era antes, ¿no? Veníamos de un peso muy devaluado. Por ejemplo, el agro, pienso que el gobierno tiene que incentivarlo de alguna forma a que liquide la cosecha. Y ahora eso va a pasar en breve. Con este dólar que, bueno, vos decís, como Milei dice, ¿qué me vienen a decir? Que el dólar está atrasado, que tengo que devaluar. Él dice, no tengo que devaluar, no voy a devaluar. Bueno, ahí hay dos cuestiones, porque, viste que yo siempre que hablo del dólar, yo pienso en el paralelo. O sea, para mí el dólar, lo importante es un dólar de mercado. Lo otro es súper analizable también. Pero, y hay algo muy interesante también. El dólar oficial, en noviembre, valía 350 pesos. Hoy vale 900, más o menos. Entonces, ahí hay un salto del dólar que está por encima de la inflación, ¿no? 100 y pico %, con una inflación que subió 80 y pico o 90 en todo ese mismo periodo, ¿no? O sea que todavía estás arriba. Ahora, hay que devaluar, bueno, hay que salir del cepo. Salir del cepo suele generar una unificación del tipo de cambio. O sea, ya va a dejar de haber un dólar oficial, un dólar paralelo, un dólar MEP, un dólar contado con liqui. Sí va a haber algunas diferencias, pero van a ser muy pequeñas. Lo que es muy curioso y interesante de la coyuntura actual de este momento es que la diferencia entre el oficial y el paralelo es muy chica. Sí. Entonces, vos podrías eliminar el cepo mañana y decir, no hay más restricciones, y no hay una devaluación importante. O sea, a lo sumo el dólar oficial subirá 8%. Se va a ir a donde está el blue, que el blue está en 1000. El dólar oficial más el impuesto país, o sea, el que pagan los importadores, está arriba de 1000. Está en 1010. O sea, está todo muy parecido. Claro. Por eso digo, salís del cepo ahora, la devaluación es pequeña. ¿Vos crees que se puede o vos... Yo no veo ningún problema para salir. Iría por este camino. Yo saldría. Por ejemplo, Slotnick decía hace un rato que para él no están dadas las condiciones. Para él, de hecho, un oyente, no me acuerdo el nombre, Lucas, decía, bueno, yo si tengo que jugármela, me la juego porque el gobierno saca el cepo en noviembre recién. No, me parece una eternidad. A mí también me parece una eternidad. Y más que se estuvo hablando de mediados de año. Claro, de año, la expectativa es junio, julio, porque esas son las palabras del presidente. Mira, para las condiciones. En el año 2013, yo empezaba mis primeros pasos en la economía, estaba Kichilov, de ministro de Economía, y había un cepo cambiario, con una brecha que, ahora no me acuerdo cuánto sería, pero fácil era del 50%.
y yo publiqué una nota, que me publicó generosamente Infobae, que decía, hay que salir del cepo mañana. El argumento es que la inflación es un problema, pero los controles de precios son un nuevo problema, ¿sí? Entonces, vos tenés que eliminar uno de esos problemas, que es el cepo, que en ese momento, sobre todo, era una respuesta a que el dólar era ficticio. O sea, ponerle que el dólar valía 4 y en el mercado oficial valía 6. En el mercado paralelo valía 6. Bueno, a 4 te quedabas sin reservas. Si vos tenías que tratar de sostener la demanda de dólares a 4, te ibas a quedar sin reservas. Por tanto, pusiste el cepo. Bueno, lo mismo. El precio máximo, cepo. Entonces, ahora, si vos dejabas flotar el dólar iba a costar 6 pesos, vos no ibas a tener que vender ningún dólar de las reservas porque iba a flotar con la oferta y la demanda y listo. Obvio, el argumento que viene después es, no, pero no se va a quedar en 6. Se va a ir a 7, se va a ir a 8, se va a ir a 9, se va a ir a 10, porque hay mucha inflación y porque va a seguir habiendo inflación. Perfecto. Eso es un argumento válido para el momento de Kicillof, pero que igual no te impedía salir del cepo. Lo que hacía era que tenías que salir del cepo y después hacer un montón de políticas para conseguir la estabilidad cambiaria. Este gobierno ya está haciendo políticas para conseguir la estabilidad cambiaria porque la estabilidad cambiaria ya existe, ya está en el blue. O sea, en el mercado paralelo hay estabilidad cambiaria. De hecho, todo el mundo se está quejando de eso. No, el dólar está muy quieto. Claro. Listo, salí del cepo y vas a seguir teniendo estabilidad cambiaria. Solo que ahora en un mercado único y unificado que va a ser, bueno, el mercado único y legal del dólar sin tantas restricciones, ¿no? Entonces, esa es la forma en que sin los 15.000 millones que pide Milei. No son necesarios. No son necesarios si vos querés ir a un tipo de cambio libre. Son necesarios si vos querés asegurarte que el dólar no va a subir de cierto valor, digamos 1.200 pesos, y estás suponiendo que vas a tener una demanda de 15.000 millones de dólares a 1.200 pesos. ¿Por qué? O sea, en lo peor de la crisis del 2008, creo que se vendieron 15.000 o 14.000 millones de dólares de reservas, que fue o Sturzenegger o Caputo, no sé cuál, dijo, bueno, voy a tratar de vender para evitar que el dólar suba. El dólar costaba 20, 25 pesos. El famoso se patinaron 15.000 millones de dólares. ¿Para qué querés 15.000 millones de dólares ahora donde no tenés ni de cerca un contexto como ese? O sea, hoy el dólar es mucho más caro, pero además tus políticas, las del gobierno, que están bien rumbeadas, están generando una confianza que hace que el paralelo esté recontrastable, pues ya va más allá del oficial. El oficial no importa para nada para esto, importa el paralelo. El paralelo está estable. Liberá y todo va a ser un dólar paralelo, va a ser un dólar libre legal. Así que no necesitarías ni 15.000, ni 5.000, ni nada. ¿Y qué les dirías a los que dicen, como Pedro, que sos demasiado optimista? Sí, pero optimista ¿en qué sentido? También yo podría decir, otros se pasan de pesimistas y están pensando en la catástrofe permanente, ¿no? Digo, incluso lo digo por el argumento de Milei, con la mejor, porque digamos, sabe mucho más economía que yo además, ¿no? Pero él dice, si yo abro el cepo, puede haber un cambio de portafolios y entonces voy a ver una hiperinflación. Y ese escenario catástrofe, ¿de dónde sale? Que además refleja, no sé, cierta poca confianza hasta en las propias medidas que están tomando, ¿no? Decir, no. Y además refleja algo que a mí me llama la atención para un pensamiento liberal, e encima libertario, que es creer que vos con una restricción cambiaria evitás una corrida. Eso es completamente falso. Lo único que podés evitar con las restricciones tipo cepo es que tus reservas no caigan. ¿Por qué? Porque cuando todo el mundo vaya desesperado a comprar dólares, vos le vas a decir, el Banco Central no vende un solo dólar. Está bien, no te caen las reservas. Pero ¿qué pasa inmediatamente después? Aparece la brecha. Y el dólar blue sube y se incrementa la brecha. Como ya pasó. Digo, la brecha hace meses, 3 meses, 4 meses, era del 180%. Entonces, ¿cómo nos va a extrañar lo que estoy diciendo yo? Yo estoy diciendo, muchachos, si hay corrida, va a crecer la brecha. Está todo calmo, la brecha está chica, la brecha está cayendo. No es que yo soy optimista, es que los datos muestran que la cosa está calma. Y eso responde a, bueno, a que hay cierto optimismo respecto del rumbo que se está tomando, ¿no? ¿Crees que no hay una amenaza en eso? Pero te digo, ponle que vos decís, bueno, subirá un poco, ¿no? El dólar, pero no va a subir mucho más de lo que ya está. Exacto. Pero igual si con lo que devaluaste en diciembre todavía tenés aumentos, ¿cómo te va a impactar a nivel inflación? Que, el gobierno está ajustando por todos lados, está generando una recesión fuertísima para que baje la inflación. Sí. ¿Cómo haces después? Pero en diciembre gira la rueda.
pero en diciembre la devaluación o la suba del oficial fue de 117%. Eso impactó en un 25% de inflación, en un 20% de inflación en enero, 25% fue en diciembre. Ahora no estaríamos en ese escenario. O sea, unificar el tipo de cambio, eliminar las restricciones y permitir que el dólar oficial vaya a buscar el paralelo de vuelta. ¿Qué impacto va a tener? ¿Cuánto va a subir? 10%, 12%. O sea, tiene que subir 50 pesos, 60 pesos, 100 pesos, no sé. No es lo mismo, no es lo mismo que antes. No es un impacto tan fuerte. Por lo tanto, no se va a generar, digamos. Yo al principio de año lo tenía armado así. Cuando el gobierno dice, pasamos de 350 a 800, listo. Empezás a decir, bueno, entonces la inflación acá va a soltar, qué sé yo. Pero después la brecha les había quedado hasta en 40%. En un momento la brecha era 40%, incluso con la nueva gestión. Entonces yo decía, bueno, supongamos que salen del cepo en mayo. Sí, entonces en un momento de mayo. Claro, sí. Digo, pero yo estaba, no sé, ni en enero. Decía, y si salen en mayo, entonces en mayo el dólar salta 40% y vas a tener un impacto en que se va a acelerar la inflación en junio. Hoy no pienso eso, porque hoy el dólar no va a saltar 40%, el dólar saltaría a lo sumo 10, 12 o 9, ¿no? Entonces, por eso, optimista, qué sé yo, sí, pero yo me baso en lo que trato de ver de los datos, ¿no? Así que bueno, y después, en el momento, el día posterior a mañana, después de que saliste del cepo, ya la culpa no es de que saliste del cepo. Ya la responsabilidad, por si el dólar sube mucho, baja mucho, si tenés más inflación, si la economía dejó de crecer, etcétera, tiene que ver con la política macro. ¿Sí? Eso es lo que tienen los países sensatos y normales. Tienen el dólar libre. Si el dólar se les empieza a disparar, dicen, bueno, el Banco Central agarra y dice, bueno, tengo que subir la tasa de interés. El Tesoro dice, tengo que achicar mi déficit. Listo, es lo que tendríamos que haber hecho en el año 2013. Sí. Que nunca jamás iba a hacer eso Kicillof, porque Kicillof no cree en la ortodoxia. Ahora tenemos un gobierno que es súper ortodoxo, está genial, el mejor de los mundos, al fin. Argentina, año verde. Y estabas hablando del central, y te pregunto por las reservas, siempre que hablamos de cómo evolucionan, Claudio dice, vos tenés todos los números en la cabeza, así que bueno, hablemos de cómo evolucionan y también, bueno, vos decís, cómo se podrían ver afectadas si sacás el cepo. Bueno, perfecto. Tal vez el gobierno, gracias a que tiene un cepo, ha podido comprar reservas. Ese puede ser el caso, aunque puede no ser el caso, ¿no? Digamos, cuando salimos del cepo en el año 2015, a fines de 2015, Sturzenegger compró una cantidad enorme de reservas también. O sea, también, es más, el dólar se caía, estaba en 12 pesos, les parecía demasiado barato. Entonces, Sturzenegger inventó que las reservas tenían que ir al 15% del PBI y que eran 8%. O sea, toda una cosa para decir, bueno, acumulo reservas, me hago de un colchón por la duda de que pase algo en el futuro y encima trato de sostener el valor del dólar así no cae tanto. Era todo eso. Sí. Entonces, si hubieran eliminado el cepo el día 1, por ahí también compraban reservas, porque de vuelta la estabilidad cambiaria le permite al Banco Central intervenir en el mercado y hacerse de los dólares que los exportadores o eventuales inversores extranjeros están trayendo al país, ¿no? Así que si eliminaran el cepo, no veo por qué se dejarían de comprar si es que el objetivo del gobierno es ir a comprar reservas, ¿no? Y bueno, claro, lo que se ve en este último tiempo es que han crecido mucho. Yo creo que ahí también hay una cuestión que tiene que ver con la mirada sobre la dolarización, ¿no? Sí. Creo que Milei en un primer momento tenía la estrategia Ocampo. La estrategia Ocampo es podemos dolarizar fácilmente, no necesitamos comprar reservas, no necesitamos un préstamo internacional para esto. Lo único que necesitamos hacer es agarrar los activos del Banco Central y encontrar la forma de que esos activos sirvan para hacernos de dólares. ¿Sí? Entonces, y yo lo resumo porque sé que la propuesta es un poco más complicada, pero es, acá tengo estos activos, valen, no sé, 30.000 millones de dólares. Bueno, dame los dólares, te doy los activos. Claro, pero también todo el mundo decía, va a subir el dólar. Bueno, sí, pero no en la propuesta de Ocampo. Okay. En la propuesta de Ocampo era, yo tengo acá en el activo del Banco Central títulos que si los transformara a dólares, me hago de dólares para ir a rescatar todos los pesos. Y con eso tengo una dolarización, digamos, a 900 o 1.000 pesos, que era más o menos lo que estaba el dólar blue en esa época. Después Ocampo se va porque, desde mi punto de vista, yo no tengo ni idea, pero sospecho que lo que pasó es, me parece que esa propuesta no funciona. El activo ese me parece que no vale lo que vos pensás que vale,
le preguntamos a algunos tipos del mercado, dicen que ellos no pagarían por esto lo que vos pensás que te van a pagar, así que no. Caputo, en mayo del año pasado, escribía que no le parecía descabellada la dolarización, que él creía que él descartaba de plano hacer lo mismo que había hecho Sturzenegger, es decir, intentar un sistema de metas de inflación y demás, que él creía en algo mucho más como duro y duro en el sentido de algo parecido a la dolarización, pero que para él faltaba algo, dólares, reservas. Entonces yo pongo eso en la ecuación y digo, ¿por qué está comprando reservas del Banco Central? Bueno, primero porque arrancó con reservas negativas. Sí. Entonces quiere recomponer. Y segundo, porque estará buscando tener al menos cierto número de reservas positivas para eventualmente decir, bueno, podemos iniciar un proceso de dolarización. Pero me puedo estar equivocando, no sé, o sea, después de todo... Ahora están hablando más de libre competencia de monedas porque lo que todo el mundo dice, bueno, Milei hablaba de dolarizar y después todo parece indicar que iba por otro camino, ¿no? Por cómo se fue apreciando el peso. Sí, pero puede ser parte de lo mismo, porque siempre que Milei habló de dolarizar, es como un medio para un fin. O sea, prácticamente en la cabeza de Milei creo que está, decir, cierro el Banco Central, para cerrar el Banco Central necesito cancelar todos los pesos, a cambio de los pesos voy a dar dólares, y ahí ya está, desapareció el Banco Central, y desapareció el peso, y el día siguiente libero que todo el mundo compre y venda en la moneda que quiera. Vos querés hacer un contrato en euros, lo haces en euros, querés hacer un contrato en pesos chilenos, lo haces en pesos chilenos, o querés hacerlo en dólares, lo haces en dólares. ¿Y ahí qué hay? Hay una libre competencia de monedas, no emitidas por el gobierno nacional. Pero ahora todo indicaría que va a ser primero la competencia de monedas. Claro, que no va a morir el peso rápido. Claro. No, eso está. Y más con un peso que de golpe ahora, ¿no? No necesitas sacártelo de encima el peso, cobrás y necesitas cambiarlo urgentemente porque probablemente mañana valga, no sé, 20% menos. Y en ese contexto, por ahí, tenga más lógica decir, necesito 15.000 millones para salir del cepo. ¿Por qué? Porque vos decís, no necesitas 15 millones de dólares para salir del cepo, necesitas 15.000 millones de dólares en las reservas, porque ahora tenés 1.000 millones positivas, ponele, venías de 11.000 negativas, así que no está mal. Bueno, 1.000 más 15.000, 16.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para fijar el tipo de cambio. Para dejar fijo el dólar en 1.000. ¿Y eso para qué me sirve? Bueno, primero para dar estabilidad cambiaria. Segundo, porque esos esquemas está demostrado que bajan rápidamente la inflación. O sea, cuando vos fijas el tipo de cambio, convertibilidad, año 1991, la inflación se desploma. Y en general, los esquemas de tipo de cambio fijo fueron siempre mucho más exitosos en bajar la inflación rápido. Después, muchos economistas dicen, sí, bueno, pero esto trae una consecuencia a largo plazo, que es que puede llegar a tener una crisis, etc. Pero es otro cantar, ¿no? Así que, claro, para dolarizar o para tener un esquema de tipo de cambio fijo, y sí, necesitas reservas, necesitas dólares, ¿no? En mi esquema yo pensaba, no necesitas 15 millones de dólares para salir del cepo porque vas a tener un tipo de cambio libre. Pero claro, el tipo de cambio libre tiene el riesgo de que si hay mucha demanda de dólares, no te quedan 1.000, te quedan 1.200, 1.300, sube, baja, y eso afecta... La economía interna. Sí, y la inflación, o sea, te puede hacer más difícil el proceso de que baje la inflación, ¿no? Entonces, parece que eso puede ser algo de lo que están pensando también. Sí, que es lo que el gobierno quiere bajar. Hay un par de temitas más que te quiero preguntar y, bueno, si querés, no sé si tenés un tiempo seguimos. Cuando vos me digas. Perfecto. ¿Te parece viable que el gobierno se haya puesto como objetivo final el déficit cero y eso sea innegociable en el camino, ¿no? Que eso lo estamos viendo con los diferentes recortes o cómo va llevando adelante la economía. ¿O vos crees que, y bueno, se podría haber cedido un poco en este aspecto o en esto otro? Por ejemplo, hablo de la presión tributaria, ahora vuelve ganancias. Sí. Eso tiene que ver con algo político, con los gobernadores, pero bueno, es un mismo... Sí. No, me parece camino. Que es el punto fundamental. Sí. O sea, es un tema absolutamente clave y hasta me parece bien la exageración de que eso no se negocia bajo ningún punto de vista. O sea, es una señal muy necesaria porque básicamente la causa fundamental de la inflación en Argentina es el déficit fiscal. Es la causa fundamental, porque vos tenés déficit fiscal, que fuiste financiando con emisión de pesos y eso genera inflación. Pero además también es la causa fundamental porque el déficit fiscal llevó a la crisis de deuda que tuvo Macri en el año 2017-18, que llevó al salto del dólar.
Ujú. El problema fiscal es lo que hizo que Alberto Fernández y Martín Guzmán le dijeran a los acreedores, a ustedes no les pago la deuda, lo que también hizo volar el riesgo país y también hizo volar el dólar. Y cuando vuela el dólar, tenés más inflación, ¿no? O sea, es un fenómeno que en el corto plazo afecta a la tasa de inflación. Entonces, para solucionar tanto el problema de la deuda, como el del alto riesgo país, como el de la altísima inflación, hay consenso absoluto, te diría, absoluto, en que el problema es fiscal, en que vos tenés que arreglar el problema fiscal. ¿La diferencia cuál es? Que los liberales van a decir, hay que bajar el gasto, y los más progresistas van a decir, subir los impuestos. O sea, pero que el equilibrio fiscal termina con la inflación y termina con los problemas de deuda, estamos todos de acuerdo, ¿no? Ah, porque, viste, hubo gente que está diciendo, bueno, en pos de llegar al déficit cero, se están haciendo un montón de cosas, se está yendo como muy fuerte, ¿no? Hay costos. Todo tiene costos. Sí, hay costos que hay que pagar en el corto plazo, que son los costos de cualquier familia o empresa que toma malas decisiones en el pasado. Digamos, nada se resuelve sin enfrentar consecuencias si es que estuviste tomando malas decisiones en el pasado. Ahora, fíjate vos, que una de las preguntas que suele surgir también, por lo menos lo veía en un programa que estaba viendo hace unos días, ¿por qué la gente se banca el ajuste? Si es que se lo banca, quién es la gente, no sabemos, pero parecería ser que hay una cierta masa crítica que tolera estos costos que vos mencionás, ¿no? Y creo que es, en primer lugar, porque ya estaba viviéndose el costo de las malas decisiones, ¿no? O sea, por ahí el salario real no había caído 13% en un mes, como fue el caso de diciembre, pero el salario real se viene deteriorando hace varios años. Era en cámara lenta y parecía que no había un final, ¿no? Exacto, que era algo que iba a hacerse crónico. Bueno, ahí está. Esa película en cámara lenta agotó a mucha gente. Yo creo que después también vino la cuestión de la cuarentena, ¿no? En donde muchos dijeron, che, yo estoy recontra mal económicamente porque no me dejan salir, y acá veo un grupete que es el de los empleados públicos, encima el presidente hace una fiesta en su casa, o sea, me está tomando de tonto. Entonces ahí apareció como una división más grande entre los que viven del Estado y que están como protegidos, y los que no vivimos del Estado y que tenemos que arreglarnos día a día. Entonces ahí hay dos cuestiones. Una, el deterioro ya se veía en cámara lenta, pero ya estaba. Entonces la gente estaba cansada y necesitaba cambiar eso. Y en segundo lugar, la idea de, bueno, ahora te toca a vos perder. Ahora vos, que tuviste tanta seguridad durante tanto tiempo, que siempre cobraste tu sueldo en tiempo y forma, bueno, ahora te toca a vos perder. Y en realidad perdemos todos, porque la estamos viendo todos, el supermercado aumenta, la nafta aumenta, el colectivo le aumentó a todo el mundo, pero, como decís, tiene final. Por lo menos nos dicen, esto tiene final. Estos son ajustes necesarios y es un corto plazo malísimo, pero va a haber una salida. Ya no vamos a volver a esa decadencia de la que parece que no salimos más y que encima llevaba muchos años, ¿no? Entonces, costos hay. Ojalá que efectivamente sean solo de corto plazo y que empecemos a mejorar, ¿no? Y ahí voy a la presión tributaria, ¿no? Porque, bueno, en este esquema de llegar al déficit cero, bueno, hay impuestos, por ejemplo, impuesto a las ganancias, que ahora tiene que volver. Y también te pregunto por la presión impositiva. Digo, ¿cómo en este contexto crees que el gobierno, que por un lado defiende, ¿no?, la baja de impuestos, pero estamos en este contexto con la necesidad, ¿no?, o la necesidad que tiene el gobierno de mantenerlos o de aumentarlos en algunos casos, o de restituirlos, como el caso de ganancias? Bueno, yo creo que hay un pragmatismo que a mi juicio es saludable. O sea, claro, ¿se puede hacer todo el ajuste bajando el gasto? Bueno, ¿sabes la cantidad de personas mirando? Que van a decir, sí, por supuesto, acá, mirá esto. Bueno, a ver, sentate en la oficina del ministro de Economía y hacelo. No es tan fácil, no hay tanto espacio. O sea, los empleados públicos en Argentina son alrededor de 3,5 o 4 millones de personas. Te estoy dando números un poco que no los tengo exactamente. Pero del Estado nacional, de lo que puede hacer el gobierno nacional, dependen 200.000. Entonces, ¿cuánta capacidad tenés para echar a los empleados no productivos? Muy poquito respecto al total. El gasto público
consolidado del Estado nacional y provincial y municipios es 40 y pico. Y el gasto público de la nación, el del que depende el presidente, es 20 y pico. Entonces hay mucho menos espacio para recortar si sos el presidente. Entonces, ahí hay un tema, ¿no? Y por otro lado, bueno, yo no voy a mí no me gusta, bueno, suban cualquier impuesto a lo mismo. Pero con el caso de ganancias, lo que pasó fue que hubo una medida absolutamente demagógica, electoralista e irresponsable del ministro de Economía anterior, que encima era candidato, en un país que vive una crisis fiscal. A las provincias principalmente. A las provincias y a todos, porque al aumentar el déficit hubo que financiarlo de alguna manera, lo financiaste con deuda, con emisión, etcétera. Impuesto país. Más inflación, etcétera. Impuesto país. Entonces, bueno, no me parece descabellado decir, bueno, vamos a volver a un esquema parecido al anterior, digamos, porque esto fue electoralista. Hay gente que critica al gobierno, ¿no? Porque dice, bueno, son liberales, pero de golpe aparecen estos impuestos, aumentan el impuesto país, se restituye ganancias. Y desde un punto de vista doctrinal, vos tendrías que decir, sí, está bien esa crítica. Tendría que, en impuesto a las ganancias, 10% para todos. Flat tax. Sí, eso es más liberal que lo que tenemos ahora incluso. Retenciones, cero. No tiene que haber retenciones. Impuestos a impuesto país, tiene que ser cero. No tiene que existir el impuesto país, no tiene que existir el cepo. Digamos, obvio, eso es, por supuesto. Es más liberal, hay que ir hacia ahí. Ahora, ¿se puede? ¿Es fácil políticamente? Bueno, creo que no es del todo fácil políticamente. Que hablábamos con Slotnick recién, lo que está pasando con las prepagas, que dicen, bueno, no va con la ideología del gobierno ir a investigar a las prepagas o llevarlo. Ahora justo me llegó una noticia de que renunció Velocopit, ahí lo voy a decir bien porque me lo mandaron. Escándalo por los aumentos y los subsidios, renunció Claudio Velocopit a la Cámara de Prepagas. Bueno, justo tiró la info, pero muchos dicen, che, no va con la ideología del gobierno ir a investigar o iniciar acciones contra las prepagas. Vos, como liberal, ¿cómo lo ves? Aparte es recontra disparatado esto de decir, bueno, ahora esto lo tiene que investigar la defensa de la competencia por la cartelización. Entre diciembre de 2019 y diciembre del 2023, esto lo mide el INDEC, el gasto en prepagas cayó 38% en todo ese periodo, en términos reales. O sea, yo gastaba 100, terminé gastando 62. En términos reales, ¿sí? O sea, claramente nominalmente pagué mucho más, pero como el resto de los precios subieron mucho más que eso, cayó mi gasto real en prepagas. ¿Todo por qué? Porque el gobierno vino y le pisó los precios a las prepagas. Le dijo, vos subí cuando yo te digo, si yo te lo permito. Bueno, 38% en términos reales. ¿Qué pasó ahora? El gobierno, con excelente criterio, dice, voy a liberar precios, voy a sincerar la economía. Se terminaron los controles de precios. Aparte, eliminaron la ley de abastecimiento, la ley de góndolas. El secretario de Comercio eliminó todos los requisitos para que las empresas le entreguen información sobre los precios, cosa que está perfecto, además súper liberal. Y ahora que las prepagas recuperan un 34%, o sea, perdiste hasta 62, de 62 subiste a 34, o sea, todavía no estás en el 100 que estabas en diciembre del 2019, porque digamos, falta la mitad, tendría que subir otro 30% para volver a ese valor de origen. Vienen el ministro Caputo y dice, no, se les recontra fue la mano. No se les fue la mano. Para mí se les fue la mano. Bueno, yo no coincido porque a quienes se les fue la mano fue al gobierno anterior controlando los precios y destruyéndoles la rentabilidad al servicio, o si no le destruyó la rentabilidad, mató los salarios de los que trabajan ahí, de los médicos. Ya vemos guardias colapsadas. O sea, el sistema no estaba funcionando bien. No, que no funciona bien, no funciona bien. Pero ahora que de golpe tenemos que pagar estos números tan elevados, uno dice, bueno, por lo menos que funcione bien, pero sigue sin funcionar bien. Mira, yo también... Esto es algo que también lo escuché de algunos del sector. A mí no me interesa venir a defender a la prepaga o a la empresa de combustible o al banco,
pero toca ese rol a veces desde un punto de vista de la economía, ¿no? El servicio de medicina prepaga en Argentina es como un servicio exclusivo, porque está la medicina pública, claro, es mala. Vos vas a un país europeo y todo el mundo se atiende en los hospitales públicos y funciona bien. Acá funciona mal, bueno, habría que mejorarla, ¿no? Tenés el sistema de obras sociales y tenés la medicina prepaga. Entonces, la medicina prepaga es como una cosa más, no sé si querés, de lujo o de cierto sector. Entonces, bueno, sí, es cara. Los servicios de salud, lamentablemente, son caros. Lo que pasa es que nos hicieron creer que podían ser más baratos o muy baratos sin costos. No, el costo es que andaban mal el sistema, o que los médicos se quejaban, o que las empresas estaban en una situación crítica. Digo, no lo sé a ciencia cierta, no conozco los balances de las empresas, pero yo digo, cuando el gasto en prepagas cae 38% en términos reales, eso quiere decir que los que venden el servicio de medicina prepaga vieron reducido su ingreso un 38% en términos reales. ¿Qué empresas sobreviven a eso 4 años? Bueno, lo hicieron las de medicina prepaga. Vaya a saber cómo. No puede ser que eso sea gratis. Y que no es gratis viene ahora. En 4 meses tuviste estos aumentos. Bueno, habrá que ver qué sigue pasando. Yo creo que sin defensa de la competencia, sin pedirles que congelen los precios y nada de eso, en los próximos meses vos no vas a volver a ver este tipo de aumentos tan altos. Ahora irán aumentando con la inflación, como el gobierno quiere hacer con las jubilaciones. Lo mismo la nafta. La nafta saltó 100 y pico % en diciembre. Ahora, cuando te hablan de aumenta la nafta, te dicen 5%, 4%. Claro, ya está, ya no hay que hacer semejantes aumentos. Lo mismo va a pasar con la medicina prepaga. Se destapa la olla, saltan los precios y después, bueno, se van subiendo como sube la inflación. Bueno, es todo un tema y vamos a ver cómo se resuelve, pero por el momento tenemos la noticia de la renuncia de Velocopit a la Cámara de las Prepagas. Sí, todo tenso ahí el asunto, seguramente. Está complicado. Para cerrar, te digo, si tuvieras que, jugando con la fecha de cuándo se va a levantar el cepo, si tuvieses que decir, bueno, se va a levantar, más allá de que vos crees que están dadas las condiciones, ¿cuándo crees que el gobierno lo va a levantar? ¿Te la jugás con una fecha? Sí, yo diría julio, pero porque escuché que alguna vez Milei dijo a mitad de año y medio que se lo prometieron al fondo. Pero la verdad, puede ser julio, digamos. Este es el problema con estas decisiones, son puramente políticas. Y en ese sentido son un poco arbitrarias también. Así que depende de la voluntad, de cómo evalúe el comité que esté en ese tema, de si ahora se puede o ahora no se puede, o qué costos tiene o qué no. Así que nunca se puede saber. Eso de decir, me acuerdo que en algunas épocas, con los cepos anteriores era no, es que no le va a dar para llegar a tal mes, entonces no le va a quedar otra que... Y al final nunca salían del cepo. Entonces al final son cosas muy impredecibles. Depende de la voluntad del gobernante. Y eso es lo más impredecible que hay. Y la última que me faltó, recuperación. Hoy el FMI habló de una recuperación rápida, por lo cual el FMI habla de una recuperación en forma de B corta, que es lo que se hablaba de las diferentes formas de recuperación que podía tener la economía. ¿Vos cómo ves? ¿A partir de cuándo ya tocamos fondo? ¿Nos estamos recuperando? Sí. ¿Cómo estás viendo? Y yo creo que el piso de la actividad económica va a estar en algún lugar por ahí en marzo, por ahí en abril, y después la economía va a empezar a recuperar. Más o menos tenía un pronóstico similar, seguramente mucho menos sofisticado de lo que puede ser el fondo, pero pensaba que la economía este año igual iba a caer un 2,7%, entre 2,5% y 3%, pero eso tenía esta forma, o sea, caes mucho en enero, febrero y marzo, y después empieza una recuperación. O sea, es una recesión concentrada en la primera parte del año, y después una recuperación económica que igual hace que en el promedio de 2024 contra 2023 esté 2,7% abajo. Y después, bueno, como ese promedio va a ser bajo, el año que viene, si continúa un poco la recuperación, aunque sea lenta mes a mes, tenés un promedio que está más arriba del 24 y entonces te va a dar un crecimiento que es lo que dice el fondo. No sé cuánto pronostica para el año que viene, 2 y pico, 3 y pico. O sea. Creo que 5. 5. No, estoy flasheando, pero no, para me fijo. Por ahí estoy flasheando, por ahí tenía el dato. No tengo el dato acá, chicos. Lo dijo Slotnick, a ver, me corrigen, por ahí me fui al carancho.
Yo no lo vi. La caída era de 2,8 claro. y el año pasado, por ahí flasheé yo, y no tengo el número acá, pero hablaba una recuperación marcaba no tengo acá el dato. Bueno, acá me corrigen, pero por ahí me fui encarancho yo con lo que dije. Demasiado, acá el optimismo. Bueno, estamos entonces. Te agradezco mucho, Iván, por este tiempo. Te saludo. Y 5 de crecimiento, mirá, sí, ahí está. 5, wow. Eso es. Bueno, es una comparación contra un piso bajo, por eso también. Claro. Así que bueno. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Nos vemos.